Muy buen día, mi nombre es Francisco Javier Vivas y en mi intervención voy a presentar algunos hitos importantes de la psicometría, tanto a nivel internacional como en Colombia. A nivel internacional, uno de los antecedentes más antiguos se encuentra en la antigua China, hacia el año 2200 a.C., donde se realizaban exámenes imperiales para seleccionar funcionarios, evidenciando los primeros intentos de evaluar habilidades humanas. Más adelante, en 1869, aparecen los estudios de Francis Galton, quien es considerado uno de los pioneros de la psicometría. Galton introdujo la medición de características humanas, como el tiempo de reacción, lo que permitió consolidar un enfoque científico y cuantitativo en el estudio del comportamiento. En el contexto colombiano, los avances se dan en un momento más reciente. En el año 2006 se promulga la Ley 1090, que regula el ejercicio de la psicología y establece principios éticos para el uso de pruebas psicológicas, asegurando su aplicación responsable. Posteriormente, en el año 2008, se fortalecen las redes de investigadores en psicometría, lo que impulsa el desarrollo, validación y adaptación de instrumentos psicológicos en el país. En conclusión, se puede observar que mientras a nivel internacional la psicometría se desarrolla desde una base teórica y experimental, en Colombia su evolución se orienta principalmente hacia la práctica profesional, enfocándose en la regulación, la ética y la aplicación de los instrumentos en contextos reales. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo para todos, mi nombre es Mayra Alejandra Segura y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre algunos hitos importantes en el desarrollo de la psicometría a nivel internacional y en Colombia. En Colombia, un avance significativo fue la creación del ICFES en 1978, institución encargada de aplicar las pruebas estandarizadas para evaluar el sistema educativo. Según Salcedo, las pruebas Saber 11 administradas por el ICFES miden el conocimiento y las habilidades de los estudiantes. Actualmente, también se destaca la importancia de adaptar culturalmente las pruebas psicológicas, ya que los instrumentos deben ajustarse a las características sociales de cada país para garantizar resultados válidos. A nivel internacional, uno de los avances más importantes fue el test de inteligencia de Binet y Simon en 1905. Este fue el primer instrumento diseñado para medir la inteligencia de manera sistemática en niños y tenía como objetivo identificar a los estudiantes que necesitaban apoyo educativo. Como señala Cohen y colaboradores, Binet y Simon publicaron una escala de medición de la inteligencia diseñada para identificar a los niños parisinos que tuvieran alguna discapacidad intelectual. Otro hito importante ocurrió en 1917 con los tests Army Alpha y Beta. Estos fueron utilizados durante la Primera Guerra Mundial para evaluar las capacidades de los soldados. Estas pruebas representaron uno de los primeros usos masivos de la evaluación psicológica. Bueno, podemos concluir que estos hitos muestran cómo la psicometría ha evolucionado desde la medición de la inteligencia individual hasta la evaluación educativa y a la adaptación cultural de las pruebas. Muchas gracias. Bienvenidos, mi nombre es Carlos Andrés Hoyos. Vamos a analizar los hitos que marcaron la psicometría a nivel internacional y en Colombia. En el ámbito internacional, en 1912, el psicólogo alemán William Stern unió los conceptos de edad mental y cronológica para crear el cociente intelectual. Este avance permitió por primera vez estandarizar y comparar la inteligencia humana de forma universal. Solo 4 años después, en 1916, Robert Woodward dio un giro histórico al desarrollar el cuestionario de datos de personalidad, considerado el primer test psicométrico para medir rasgos afectivos y conductuales, rompiendo la exclusividad de las pruebas de inteligencia. Ahora, en los hitos a nivel de Colombia, en 1939, la llegada de Mercedes Rodrigo Bellido a la Universidad Nacional marcó el nacimiento de la psicología profesional en el país. Con la fundación de la sección de psicotecnia, se inició la medición técnica de capacidades mentales para la admisión universitaria, una etapa esencialmente psicométrica. Años más tarde, en 1962, el país dio un salto técnico cualitativo, gracias a la Fundación Ford, donde profesionales colombianos participaron en talleres, los cuales se llevaron a cabo en las instalaciones del Educational Testing Services, más conocido ETS, en Princeton, lo que impulsó los primeros programas de construcción de pruebas originales adaptadas a nuestro contexto, superando la era de la simple traducción. Presento, mi nombre es Dayana Umaña Rodríguez, yo soy estudiante de Psicología de la Universidad de UNAD y el día de hoy vamos a hablar de 4 hitos históricos que representaron importantes sucesos para el desarrollo de lo que es la psicometría actualmente. Iniciar con la esfera a nivel mundial, encontramos con un suceso que tuvo lugar en 1939. Vamos a centrarnos en qué contexto había posterior a este hecho, encontramos un contexto en el cual las únicas pruebas existentes eran como las de Alfred Binet, las cuales se enfocaban solamente en medir la edad mental y estaban principalmente, como todo para dicha época, todo respecto a la salud mental, en la población infantil. Entonces, dejaba de lado muchos aspectos. La escala de inteligencia de Wechsler, que es la que se desarrolla en este año, identificó muchas limitaciones que se encontraban dentro de estos enfoques. No eran adecuadas para adultos, pues estaban enfocadas en los infantes, reducían la inteligencia a una puntuación global y no consideraban diversidades de habilidades cognitivas. De hecho, esta creación de esta escala de inteligencia
nace y encuentra que la inteligencia es una evaluación que se debe hacer a nivel multidimensional. Entonces, la escala de Wechsler incluye factores como la medición de la memoria, la velocidad de razonamiento, los niveles de razonamiento, niveles de comprensión y velocidad de procesamiento de la información. Entonces, como podemos ver, esto se compagina totalmente con lo que Wechsler definió como inteligencia, y es la capacidad global de un individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente y enfrentar eficazmente a su entorno, porque pues en este enfrentar eficazmente al entorno se incluyen muchísimas aristas y no es un enfoque limitante como el que había antes de. Bueno, ahora pasamos a la época comprendida entre 1950 y 1970, el cual marca una fase en la que se desarrolla la teoría clásica de los test. Entonces, hay que entender nuevamente bajo qué contexto estábamos. Y el contexto era un periodo en el que era supremamente importante consagrar a la psicología como ciencia, como una disciplina científica. Entonces se encontraba atravesada por corrientes de manera determinante como el conductismo, la cual, pues, ¿qué pasaba? Si recordamos los inicios, cómo fueron los inicios del conductismo, el conductismo trataba de encontrar y desarrollar una medición muy objetiva del comportamiento. Entonces, es este el contexto sobre el cual se crean conceptos fundamentales para evaluar la calidad de los tests que se ejecutan en las personas. Y entonces se crean elementos teóricos como la confiabilidad, es decir, que los resultados debían tener una consistencia entre sí mismos. La validez, el grado, es decir, que se debía medir el grado en que el test mide lo que pretende medir, ¿sí? Es como un estándar. Y asimismo se conecta con la estandarización, que es la aplicación uniforme de las pruebas, es decir, garantizar un contexto que permite la replicación, y esto es gracias a la estandarización. Entonces, estos conceptos, si nos vamos a ver a lo que es la psicometría hoy día, siguen siendo pilares fundamentales de lo que es la psicometría y cómo se comporta esto. A nivel Colombia, iniciaremos con el año 2000 y nuevamente vamos a contextualizarnos, vamos a pensar en qué está ocurriendo, y es que es un año en el que ocurren cosas importantes porque venimos de una Colombia que se está expandiendo, una Colombia en el que las funciones de los recursos humanos cada vez toman más presencialidad en las empresas en Colombia, y cada vez se hace más latente la necesidad de profesionalizar esta gestión que hace talento humano, ¿no? Entonces, realmente podemos visualizar cómo hay un escenario donde la psicología comienza a ayudarse y a apoyarse estrechamente con la psicometría, pues se encuentra que la psicometría brinda una gran forma para tomar decisiones más objetivas y basadas en evidencia, lo que reemplaza las antiguas prácticas de entrevista que daban resultados meramente en subjetividades, es decir, en la percepción que el entrevistador podía tener del entrevistado. Y ya, acá ya no, acá se van a comenzar a utilizar test para medir objetivamente la selección del personal, la evaluación de competencias que este personal pueda tener estando ya, por ejemplo, contratado, identificación de potencial del personal para de pronto ayudarlo y reubicarlo en otras zonas que puedan ser más funcionales, donde podamos explotar mayormente ese potencial, y planes de desarrollo organizacional, que es algo que le ayuda a la compañía a nivel general a elevarse a otro nivel como empresa, con cualesquiera sean los servicios que esta ofrece. Entonces, es muy importante el 2000 porque marca el uso, un comienzo remarcado de uso de pruebas psicométricas en recursos humanos. Aquí es donde realmente podemos ver un antes y un después de lo que era el desarrollo de una entrevista. Y pasamos ahora al 2011, donde es una época de estudios sobre producción de conocimientos psicométricos. Y una vez más, y por último, vamos a ubicarnos, y es, bueno, ya para este punto había un gran desarrollo a nivel de psicometría, había un gran desarrollo, pero entonces comienzan a surgir algunas dudas, ¿no? Y entonces comenzamos a preguntarnos si esas creaciones de esos test existentes eran concordantes con Colombia, con la realidad de Colombia, ¿no? Entonces, esta época nos impulsa hacia una reflexión científica, crítica y contextualizada, sobre todo, recordemos eso. Entonces, en el 2011 se fortalecen, hacen investigaciones que tratan de analizar la calidad de las pruebas psicométricas que se utilizan en Colombia, cómo están siendo esos procesos de validación y adaptación cultural dentro de las pruebas, porque recordemos que muchas veces se traen pruebas desde otros países y se aplican acá, y realmente estas investigaciones estaban viendo si ese traslado de, por ejemplo, de una batería, de un test psicológico, traerla de X país acá, era posible, era equivalente desde un aspecto de validación y adaptación cultural. Se produjeron muchos textos académicos en psicometría como artículos, tesis y libros, y el papel, y se evaluaba cuál era ese papel que la psicometría de los últimos años estaba teniendo dentro de los diferentes campos profesionales. Y aquí es muy importante porque se entra a ver que la psicometría pues no solamente se puede usar llanamente al momento de la contratación de un personal. Entonces se muestra un interés desde el aspecto científico para evaluar cómo ha sido el papel de la psicometría en otros campos profesionales además de la psicología.
Hola, bienvenidos, mi nombre es María Constanza Lozano. Hoy hablaremos de los hitos de la psicometría a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional, uno de los avances más importantes fue en 1951, cuando Litz Kronbach desarrolló la coeficiencia alfa, una herramienta que permite medir qué tan confiable es una prueba, es decir, ayuda a saber si los resultados son consistentes. Después, hacia 1980, se consolidó la teoría de respuesta del ítem o TRIP, que permitió analizar no solo el resultado total de un test, sino también cómo responde una persona a cada pregunta. Esto hizo que las evaluaciones fueran mucho más precisas. A nivel nacional, como podemos mirar, o si miramos en el contexto colombiano, estos avances empezaron a aplicar más recientemente en el 2014, donde el IFES fortaleció el sistema de evaluación de competencias, cambiando la forma en que se mide el aprendizaje de los estudiantes. En el 2015 se empezó a utilizar más la psicometría en la educación, incorporando modelos más modernos para evaluar el rendimiento académico. La principal diferencia es que mientras a nivel internacional el enfoque fue más teórico y científico, en Colombia se ha enfocado más en la aplicación práctica, especialmente en el ámbito educativo. En conclusión, podemos decir que la psicometría ha pasado de ser una disciplina teórica a una herramienta clave para mejorar la educación.